Chicos y chicas, reciban una cordial bienvenida a nuestro curso de Hamilton Colombia del área de estadística. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando los conceptos de experimentos, datos, población, muestra y evento. Estos conceptos son conceptos clave en estadística porque nos permiten y nos sirven de base para todas las demás técnicas y métodos estadísticos con los que nosotros obtenemos información útil de los datos. Conociendo y manejando bien estos conceptos de experimentos, datos, poblaciones, muestras y eventos, se nos va a hacer mucho más fácil, a nosotros se nos va a hacer muchísimo más fácil procesar todos los conceptos de estadística y ponerlos en contexto. Estos conceptos que vamos a ver aquí son conceptos base, son conceptos clave que nos van a permitir a nosotros unir cada una de las técnicas que vamos a ver en los videos siguientes, en las clases siguientes, unirlas entre sí, darles un sentido, darles una dirección y saber para qué nos sirven y qué circunstancias sirven de base o bajo qué circunstancias son válidas cada una de las técnicas que vamos a aplicar y que vamos a ver. Primero, debemos empezar por el concepto de experimento. Como hemos dicho en videos anteriores, la estadística es una disciplina que permite extraer información útil y explicativa de un conjunto de datos. Mediante los métodos y técnicas estadísticas nosotros podemos obtener información que a simple vista no es muy evidente, que no es muy aparente del grupo de datos. Entonces, poniéndonos en contexto, si nosotros con la estadística podemos obtener información pertinente, información adecuada, si nosotros con la estadística podemos obtener información útil y relevante de un grupo de datos, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones nosotros podemos conseguir ese grupo de datos? ¿Cómo hacemos nosotros para obtener esa información, para obtener esos datos en primera instancia? Resulta que en las diferentes áreas del saber, las diferentes ramas del conocimiento, sobre todo en aquellas que son prácticas, los investigadores pueden recurrir a los experimentos. ¿Qué son los experimentos? Los experimentos, ensayos o análisis son pruebas que consisten en provocar un fenómeno bajo ciertas condiciones para poder estudiar qué efectos se producen o verificar algún tipo de teoría o algún tipo de información. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos determinar o queremos verificar cuál es la densidad de un sólido, nosotros debemos someterlo a una serie de pruebas diferentes para determinar cuál es la densidad. Es decir, nosotros podríamos tomar, digamos, algunas muestras de un material, determinar su volumen y determinar su masa. En este caso, nosotros podríamos tomar diferentes objetos del mismo material, del mismo metal, objetos que tengan diferente forma, calcular su volumen, determinar su masa, y así podríamos obtener diferentes valores de densidad. Si nosotros, digamos, tenemos 10 objetos de hierro, podemos determinar su volumen, podemos determinar su masa, y podemos entonces hacer una relación entre masa y volumen, que es la densidad. Cuando nosotros tenemos estos 10 valores de densidades, vamos a darnos cuenta de que muy posiblemente nuestros datos no van a seguir un único valor. Se van a agrupar alrededor de un rango de valores. Esta experiencia que nosotros acabamos de detallar aquí es lo que conocemos nosotros como ensayos o experimentos. Son situaciones controladas o no controladas en las que nosotros sometemos a prueba ciertas condiciones para verificar, uno, cómo inciden cada una de esas variables o situaciones que estamos manipulando, o dos, para verificar algún tipo de hipótesis o algún tipo de conocimiento previo que nosotros queramos poner a prueba. Los experimentos, como ya hemos delineado un poco, se pueden agrupar en dos tipos. Podemos definir que tenemos experimentos o ensayos diseñados y ensayos observacionales. Los ensayos o experimentos diseñados parten del hecho de que el investigador puede manipular con cierta propiedad, con cierta capacidad, el resultado de dicho ensayo, y mediante este ensayo se buscan extraer datos de dichas incidencias.
Pongamos, por ejemplo, el caso que acabamos de detallar de la determinación de la densidad. Nosotros tenemos control absoluto de las piezas que escogemos, de los materiales que escogemos, y mediante ciertas relaciones matemáticas podemos calcular su volumen. Si tenemos figuras irregulares o objetos irregulares, podemos calcular su volumen de diferentes formas, sumergiéndolo en un líquido, aprovechando los objetos tienen propiedades matemáticas que nos permiten calcular su volumen, largo por ancho por alto, y podemos determinar su masa mediante una balanza, una báscula. De otro lado, los experimentos no diseñados o los ensayos observacionales son aquellos que efectuamos cuando el investigador no tiene un control absoluto de las situaciones que está investigando. Un ejemplo bastante claro de un experimento o un ensayo no diseñado u observacional es la medición de los milímetros de precipitación que ocurre en una ciudad. Como bien sabemos, nosotros los seres humanos no tenemos capacidad para incidir sobre el clima. Entonces, cuando nosotros medimos la precipitación que ocurre en un sitio determinado, estamos realizando un experimento o un ensayo no diseñado, porque no tenemos ningún control sobre la cantidad de agua que va a llover en cierta zona, en la zona donde estamos haciendo nuestro ensayo. Entonces, resumiendo, tenemos ensayos de dos tipos. Ensayos o experimentos diseñados en los que tenemos control de las variables que vamos a experimentar y ensayos no diseñados, donde no tenemos control total de aquellas variables que estamos midiendo. Bien, hemos estado hablando sobre lo que son los experimentos y que dichos experimentos o ensayos podemos obtener datos. Pero en sí, ¿qué son los datos? ¿Qué podemos decir acerca de los datos? Los datos son todas aquellas mediciones que nosotros como investigadores tomamos en base a nuestras experiencias. Por ejemplo, recordemos que en el caso de un experimento no diseñado donde midamos la cantidad de agua, la cantidad de precipitación que ocurre en una ciudad, cuando llueve, nosotros no tenemos control sobre la cantidad de agua, pero sí podemos medir cuál es el volumen de agua que cae en una determinada región. Podemos hacerlo mediante unos instrumentos que se llaman pluviómetros. Estos aparatitos miden la cantidad de agua que cae en una ciudad y podemos determinar cuál es el volumen de agua aproximado que ha caído en una precipitación. Estos datos reflejan información acerca del proceso. Cuando nosotros vemos o tenemos una lista de datos, cuando nosotros desarrollamos, cuando nosotros intervenimos en un ensayo, un experimento o una experiencia, la información que nosotros medimos son los datos. Si nosotros estamos verificando cuáles son las presiones a las que se inflan los neumáticos de los vehículos, nosotros debemos registrar la información correspondiente a las presiones de los neumáticos. Si queremos determinar las cargas de falla a las que se someten los elementos estructurales de los edificios, como por ejemplo las varillas, la información apropiada que debemos recabar será la carga de falla para un tipo de varilla. Es decir, a qué tensión debe someterse una varilla para que ésta se rompa. Los datos que nosotros observamos en diferentes experiencias o ensayos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Recordemos que los datos cuantitativos son aquellos que podemos poner en forma de número, que tienen un valor fijo, ya sea un valor entero o un valor racional. De otro lado, los datos cualitativos son simplemente información que nosotros obtenemos que no se puede poner de forma numérica, es decir, que representa cualidades o características que no son numéricas. Ejemplos de datos cuantitativos tenemos la presión, la altura, el caudal, la velocidad de desplazamiento, la tensión eléctrica, la cantidad de azúcar en sangre, entre otros. Por otra parte, ejemplos de datos cualitativos tenemos color preferido, si un ítem de una línea de producción es defectuoso o no, el grado de satisfacción con el servicio prestado, la ideología política preferida de un grupo social, entre otras muchas variables o datos cualitativos.
Debemos recordar que los datos por sí mismos no cuentan la historia del ensayo, no cuentan la historia del experimento, simplemente reflejan una intervención, ya sea intencionada o no, del investigador. Es mediante las técnicas y cálculos estadísticos que podemos extraer información útil de los datos. Bien, ya conocemos lo que son los experimentos o ensayos, conocemos lo que son los datos que observamos. Ahora empecemos con los conceptos base para toda la inferencia estadística. El primer concepto que debemos manejar con propiedad es el concepto de población. Cuando nosotros en estadística hablamos de población, estamos refiriéndonos al conjunto universal, a toda la gama de resultados posibles que nosotros podemos encontrarnos para nuestro ensayo en particular. Cuando nosotros realizamos un ensayo, un experimento, extraemos datos del instante en el que se lo está realizando. Ese grupo de datos conforma los resultados del experimento. Entonces, para explicarlo con más claridad, debemos recurrir a un ejemplo. Cuando nosotros medimos en un tramo de una vía las velocidades a las que se desplazan los vehículos a cierta hora del día por esa vía, nuestros datos van a ser todas las velocidades de todos los datos, todas las velocidades de todos los vehículos que registremos en ese intervalo de tiempo. Ese será nuestro conjunto de resultados. Ahora, nuestra población en ese caso, ¿cuál será? Será todos los vehículos de las zonas aledañas que transiten por esa vía. Es decir, es el resultado, es decir, la población es el grupo total de vehículos que se mueven a lo largo de todo el año, de todos los años, por esa vía. Esa será la población. Podemos aplicar también a la población algunos conceptos de conjuntos, puesto que los datos comparten características similares. Recordemos que los conjuntos, la definición base es una colección de elementos que comparten una característica. Si en este caso nuestros datos comparten una característica común, podemos aplicarle con propiedad los conceptos de conjuntos. Entonces, y en palabras sencillas, ¿qué es una población en estadística? Una población es el conjunto total de todos los resultados posibles o de todos los orígenes de datos posibles de nuestro ensayo. Las poblaciones, al igual que los conjuntos y al igual que en la teoría de conjuntos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser conjuntos finitos o conjuntos infinitos. Ejemplos de poblaciones infinitas pueden ser, como ya hemos dicho, los vehículos que transitan por una vía principal de una ciudad, la cantidad de bacterias por metro cuadrado de sustrato. De otro lado, los ejemplos de poblaciones finitas podemos tener, digamos, la cantidad de estudiantes de grado 11 en un colegio de una ciudad, la cantidad de metros cúbicos de material que se puede extraer de una cantera. Otro ejemplo de población finita puede ser la cantidad de personas que viven en una ciudad. En este caso estamos hablando de poblaciones finitas que tienen una cantidad fija de individuos, de puntos posibles para nuestro ensayo. Otro concepto que va bastante ligado al concepto de población, otro concepto que va bastante ligado al de población es el concepto de muestra. Si ya nosotros sabemos que la población es el grupo general, todo el conjunto universal de todos los resultados posibles, ¿qué pasaría si nosotros de ese conjunto de resultados posibles tomamos un pequeño conjunto o subconjunto? Si nosotros de todos los vehículos que pueden transitar por una vía tomamos una muestra de vehículos el día 15 de abril del año 2021, ese conjunto de datos que tomamos el 15 de abril de este año de 2021 representará nuestro conjunto observado y a su vez es un subconjunto
de la población de todos los vehículos que transitan por ahí. Este conjunto que tomamos el día 15 de abril de 2021 corresponde a una muestra de la población de vehículos que transita por esa vía. De esta forma nosotros llegamos a una concepción de lo que es una muestra. Cuando tenemos poblaciones de tamaños muy grandes o de tamaño infinito, no es conveniente trabajar con todos los datos que la población contiene, porque en este caso nosotros nos encontramos con barreras de tipo práctico. De esta forma, nosotros podemos plantear perfectamente un grupo más pequeño de datos que represente con cierta fidelidad a la población. Este conjunto de datos o elementos se llamará muestra. La idea clave en el concepto de muestra es que debe ser representativo. ¿Qué entendemos nosotros en estadística por representativo? Una muestra es representativa de la población si mantiene las proporciones, si mantiene las relaciones entre los diferentes grupos o subgrupos de datos que pueden presentarse en la población. Nuevamente recurrimos al ejemplo de nuestra vía. Una muestra válida de datos de vehículos debe incluir motocicletas, debe incluir vehículos de pasajeros, debe incluir vehículos de transporte público y debe incluir también vehículos de carga. Si nuestra muestra solamente consiste de vehículos tipo motocicleta, no estamos representando correctamente toda la población de vehículos que transita por una vía. Entonces, si nosotros trabajamos bajo la base de que solamente transitan vehículos de motocicleta por esa vía, estamos incurriendo en un error, porque estamos omitiendo todo el resto de vehículos, todas las otras gamas de vehículos que transitan efectivamente por esa vía. Entonces, un sello de calidad de nuestra muestra será que represente fielmente las proporciones y todos los elementos de la población. En la gran mayoría de análisis estadísticos se emplean muestras de datos mucho más pequeños que la población para realizar los cálculos y extraer conclusiones acerca de la población. Porque, como ya hemos dicho, en caso de que tengamos poblaciones muy grandes o de tipo infinito, no es posible realmente nosotros obtener información de datos infinitos o de datos muy grandes. Entonces, en estos casos recurrimos a la muestra. Finalmente tenemos el concepto de evento. Habiendo ya conocido lo que es el concepto de población, lo que es el concepto de muestra, nos queda ahora tratar el concepto de evento. Cuando nosotros tenemos una muestra de resultados o de datos observados, podemos agrupar a su vez estos resultados acorde a un criterio. Estos grupos o subconjuntos de datos los denominamos eventos. Son aquellos grupos o subconjuntos de la muestra que cumplen un criterio determinado. Otra característica que deben tener los eventos es que la unión o suma de todos ellos debe corresponder completamente con la muestra. Si nosotros tenemos 5 eventos que parten de una misma muestra, la suma de todos estos eventos deben formar el conjunto de la muestra. Dos eventos pueden tener resultados en común o puede que no tengan resultados en común. Cuando dos eventos tienen datos o resultados comunes, se dice que son eventos que se intersecan. Cuando ninguno de los eventos tiene elementos comunes, se dice que son eventos mutuamente excluyentes. Es decir, que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia de otro. Bien, vamos a presentar un pequeño ejemplo del cual vamos a identificar los diferentes conceptos que hemos estado desarrollando en este video. Vamos a hacer una lectura del ejemplo y vamos a identificar cuál es la población, cuál es la muestra y, en el caso dado, si hay eventos en este ejemplo. Entonces, iniciemos. El ejemplo dice así: se seleccionan al azar 4 estudiantes de una clase de química y se clasifican como masculino o femenino. Liste los elementos del espacio muestral o población S sub 1 usando la letra M para masculino y F para femenino.
Defina un segundo espacio muestral S2 donde los elementos representen el número de mujeres seleccionadas. Bien, en este caso, nuestra población, como nos muestra la diapositiva, la representamos mediante un círculo. Nuestra población en este caso será los estudiantes de clase de química. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de los estudiantes, como nos lo plantea el ejercicio, partimos de ese grupo de estudiantes de clase de química para seleccionar todos y cada uno de los datos con los que vamos a trabajar. Es decir, seleccionamos 4 personas. En este caso, la clase de química será nuestra población. Ahora, de este conjunto de población, nosotros seleccionamos 4 estudiantes. Recordemos que el concepto de muestra implica que se selecciona un subconjunto de datos de la población. Cuando nosotros hacemos esta relación entre el concepto y el planteamiento del problema, nos damos cuenta de que nuestra muestra es entonces el grupo de 4 estudiantes que se selecciona de todos los estudiantes de la clase de química. Ahora bien, cuando nosotros listamos todas las posibles combinaciones o todas las posibles formas en las que podemos seleccionar a 4 personas por su sexo, nos quedan estos 5 conjuntos. Nos queda la alternativa de que todos sean hombres, todos sean mujeres, tengamos 3 hombres y una mujer, 2 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y un hombre. Estos serán los diferentes resultados de nuestra experiencia, de nuestro ensayo. Si recordamos el concepto de evento, nos dice que un evento es un subgrupo de la muestra en el cual se cumple una condición. Cuando nosotros revisamos todos y cada uno de los posibles resultados, nosotros nos damos cuenta de que cada uno de los 5 subconjuntos que aparecen aquí listados corresponden a diferentes eventos. ¿De qué forma? Podemos obtener un evento en el que todas las personas seleccionadas sean varones o sean hombres, otro evento en el que todas las personas seleccionadas sean mujeres, y también podemos encontrarnos con otro caso en el cual la mitad de las personas sean hombres y la mitad de las personas seleccionadas sean mujeres. Entonces, en este caso, cada uno de los posibles resultados que podemos obtener al seleccionar 4 estudiantes de la clase de química son lo que nosotros conocemos como eventos. Y de esta forma hemos diseccionado, hemos encontrado cuáles son la población, la muestra y los eventos de este ejercicio. Nosotros damos por terminado esta pequeña clase. Les agradecemos mucho su atención. Esperamos que los conceptos que hemos explicado en esta breve intervención les hayan resultado útiles, que hayan despejado las dudas. Y sin más que decir, les deseo muy buen día y nos veremos en futuros videos. Hasta pronto.